Hola a todos y bienvenidos una vez más. Yo soy Daniel Trejos, este es el canal Chispa TV y el programa Historia Hispana. Hoy vamos a hablar de un personaje del que vamos a hablar bastante, va a ser bastante recurrente porque las cosas que dice se las traen. Hoy vamos a hablar de Marcelo Gullo en una entrevista que hace en un programa de España, que es algo muy dado de él, ¿no? Él, pues parece que sus libros son dedicados principalmente a la audiencia española. En Hispanoamérica se le conoce, pero no es tan pegado como en España. Realmente es la categoría de bestseller de los libros de él son en España. Realmente en Hispanoamérica es conocido en algunos países, en Argentina, un poco porque él es argentino, pero no tanto como en España. Y algunas de las cosas que dice pues ahí van a ver. El tema que trata en este video es sobre México. Él pues tiene un discurso que ya ha llevado varias veces, que dice que México comete un error al pedirle a España que pida perdón por la conquista, porque México es el único responsable de su propia ruina. Y luego dice que, y aquí es donde yo estoy en desacuerdo con él, dice que España le dejó prácticamente un paraíso económico, una potencia mundial para él, y lo dejó perderse todo. México dejó perderse absolutamente todo. Y luego le quitaron territorio y dice que México es un país sometido, con mentalidad de víctima, y hace unas analogías que son bastante desagradables, si a mí me preguntan. Hace analogías con violaciones, con abuso físico de mujeres, que no sé, podría usar otras analogías que podrían ser un poco menos lesivas a algunas audiencias. Realmente es un tipo que a veces usa lenguaje bastante desagradable para mi gusto, pero bueno, es un propagandista y no se puede esperar mucho de un propagandista. En lo que sí estoy de acuerdo, y en esto es muy cierto, las repúblicas americanas han tenido 200 años para levantarse y prácticamente ninguna lo ha hecho. Entonces sí es un poco responsabilidad nuestra de ver hacia adelante y ver nuestros propios errores y dejar de echarle las culpas a un pasado de un imperio que ya no tiene mucho que... ya no pinta nada, ¿no? Ya no existe. Hace 200 años dejó de existir. Y la España de hoy ni siquiera era, pues, a ver, era una fracción de lo que era el imperio. Entonces, pedirle a, tal vez se le podría pedir de alguna manera a la casa Borbón, al rey, pero el problema es que si nosotros los americanos no reconocemos al rey, no reconocemos a la institución del rey, ¿para qué le vamos a estar diciendo que pida perdón? Sería como reconocerla, como darle cierta autoridad. Y la verdad es que nosotros con el rey no queremos nada. Y España en una unidad iberófona o en una unidad eh, de países hispanohablantes no podría estar con el rey. Es imposible que Hispanoamérica vaya a aceptar a un rey. Entonces pedirle que pida disculpas es una estupidez para mí. Luego pedirle a los españoles y decirle que ustedes nos conquistaron. No, España no conquistó. Los que conquistaron fueron nuestros ancestros. Los conquistadores se quedaron en América, la enorme mayoría se quedaron en América y tuvieron aquí sus familias y su descendencia. Y la gran mayoría de los descendientes de los conquistadores se quedaron en América. Hay casos muy específicos como los descendientes de Cortés, que algunos se van para Italia. Eh, pero la gran mayoría se quedan acá. Entonces nosotros somos los descendientes de los conquistadores, no los españoles de hoy. Por eso es que en algunas de las cosas que dice Marcelo Goyo, que España no tiene que pedir perdón por nada, es un poco por eso. Porque los descendientes de los españoles que se quedaron en la península son los españoles de hoy. Los descendientes de los conquistadores somos nosotros. En todo caso, deberíamos pedirnos nosotros perdón a nosotros mismos porque nuestros ancestros cometieron abusos contra nuestros ancestros. Esa es un poco la lógica de por qué España no tiene que pedir perdón, ¿no? Porque España hoy está sometida y si Marcelo Goyo habla de prostitución y de prostitutas con Hispanoamérica y con México, yo diría que España es la prostituta de la Unión Europea. Pero tampoco me gusta utilizar esos términos, ¿verdad? Simplemente como para este, que se entienda, ¿no? La terminología que usa Marcelo Goyo.
Me gusta más utilizar términos un poco más técnicos. España está siendo sometida por la Unión Europea, dirigida desde Francia y Alemania. Gran Bretaña, Marcelo Gullo dice que también está sometida a Gran Bretaña, los anglos. Bueno, yo creo que los anglos únicamente, los únicos que dirigen algo son los estadounidenses. Gran Bretaña está también al borde del colapso, entonces para mí Gran Bretaña no tiene nada que ver en esta historia ya. A su imperio se cayó también y lo que le quedó fue la Commonwealth. Entonces, vamos a ver el video, voy a hacer algunos comentarios durante el video, pero tengo preparado un poco una elaboración más grande que tengo por ahí en mis notas. Entonces vamos a ver el video, lo voy a pausar, voy a hacer algunos comentarios, eh, pero luego al final de que termine el video, que es bastante cortito este, vamos a ver, digamos, mis comentarios del por qué yo creo que Marcelo Gullo se equivoca y utiliza las fuentes que le conviene, porque eso es algo que hace Marcelo Gullo muchísimo. Cuando yo digo que los historiadores tienen que tener mucho cuidado con la metodología y demás, si hablo de la academia, hay dos elementos que mucha gente me comentó en el video pasado. En primer lugar, cuando hablamos de historiadores, no tienen que ser historiadores graduados, tienen que ser gente que se dedique seriamente a la historia y que conozca el método historiográfico. ¿Verdad? No es una defensa de una titulitis, ¿verdad? O una defensa del título o un argumento falaz, ¿verdad? Una falacia de autoridad de que si no tiene el título no puede hacer historia. No, hay muchos historiadores muy buenos que han contribuido muchísimo a la investigación, pero porque se han dedicado a usar el método histórico, a trabajar con los procedimientos, digamos, comunes de la academia, eh, y también pues han intercambiado con otros académicos que se dedican a la historia. Marcelo Gullo no hace eso. No solo sus marcos conceptuales no utiliza los mismos términos que se utilizan en la academia, tampoco utiliza la misma metodología de análisis de fuentes. De hecho, ahora él usa a von Humboldt y lo utiliza muy convenientemente. Una frase la agarra, la separa, la cercena de su contexto y la utiliza para justificar su argumento. Ahora vamos a ver otras frases de Humboldt que también dejan muy mal parado el argumento de Gullo. Entonces, pues simplemente eso. Yo no hablo, digamos, de que el título de historia automáticamente haga un buen historiador. Y el tema con la academia, ¿por qué defiendo la academia? Es porque la academia es donde se reúne gente que sabe hablar el mismo idioma académico y que por lo tanto se pueden revisar en los mismos marcos metodológicos, se pueden revisar en las mismas concepciones teóricas y se pueden revisar en, digamos, en marcos de conocimientos similares. Yo no le podría revisar el trabajo a un biólogo porque no hablo el lenguaje técnico de los biólogos y tampoco he estudiado a fondo la biología. Podría leerme un paper de biología, sí, entenderlo, si soy aficionado, perfectamente, pero hay cierto rigor que yo no tengo al no haberme preparado en la Academia de Ciencias Biológicas. Entonces, así como yo no le pido a un veterinario que me vaya a mí a hacer una operación, voy donde el médico que se especializó en personas. Tampoco voy a pedirle a un politólogo que no tiene experiencia en el trabajo historiográfico que me vaya a analizar fuentes de la misma manera que un historiador, ya sea titulado o no, pero que se dedica a la historia, lo haría. Entonces, ese es mi problema con Gullo. Su metodología es muy pobre y su análisis metodológico muy pobre. Y usa las fuentes que le conviene. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque se me va a hacer muy largo este video y tampoco quiero aburrirlos. Nada por lo que pedí perdón es un libro escrito por Marcelo Gullo, que ya nos acompaña. Señor Gullo, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, vuelve a insistir en lo mismo que ya dijo López Obrador. España debería de pedir perdón por la conquista y evangelización de América. ¿Hay motivos para pedir perdón? ¿Hubo algún exceso, como dice la leyenda negra o como dicen algunos frailes que alimentaron esa leyenda negra? Ahí hace una primera pregunta, ¿no? Le dice a Marcelo Gullo, ¿hay algún exceso por el que pedir perdón? Sí, sí los hay. Por el que pedir perdón 500 años después no creo, pero los excesos los hubo. Y los excesos no es solo un fraile ahí que escribió, que estaba hablando de Bartolomé de las Casas. En el video pasado dije que gracias a Bartolomé se crearon las leyes de Indias, lo que se crea son las leyes nuevas de Indias,
que se crean más o menos unos 30 años después de las leyes de Indias. Eh, pero se entiende el contexto, ¿no? Son las leyes nuevas de Indias también se le conocen como leyes nuevas. Son como una ampliación de las leyes de Indias para protegerlos y las crean gracias al juicio prácticamente que fuerza a hacer Bartolomé de las Casas. Pero no es el único que escribe. Hay indígenas que escriben de lo que sucedió. Hay otros cronistas españoles que escriben. Entonces, no es solo decir un fraile ahí que escribió mentiras y que era un farsante y que gracias a él hoy hay leyenda negra. Ni la leyenda negra es una única narrativa, ni la negra en América al tiempo de la independencia repetía lo de Bartolomé de las Casas, era otro tipo de leyenda negra. La leyenda de América y la de Europa en el periodo del imperio y en el periodo de la independencia son totalmente distintas, vienen de dos lugares totalmente distintos, no hay que confundirlas. Y la leyenda, ahora lo dice muy bien, la leyenda negra que nace digamos, en Europa, sí tiene una réplica en América, pero es muy tardía. Es el siglo XX, inicios del siglo XX. Eh, yo dudo mucho digamos, de la argumentación de a dónde viene el origen de esta leyenda negra, porque he encontrado algunos documentos que la pueden tirar un poco más atrás, o incluso en algunos países un poco más bien más adelante. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles en específicos. Eso podrá ser para otro video. Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿cierto? Porque en esto hay un componente psicológico y un componente, digamos, de intereses. El componente psicológico es que la señora Claudia, como le pasaba al señor López Obrador y a una gran parte de México, que incluye a la derecha y a la izquierda, sufre del síndrome, podríamos llamarle de Estocolmo, o un nuevo síndrome que es el síndrome de la mujer golpeada por un macho bruto, ¿verdad? Por un macho golpeador, que no lo denuncia y denuncia a otra persona, ¿verdad? Denuncia a otra persona. Pero se sigue acostando con el mismo que la viole, con el mismo que la golpea. Esto es particularmente, a ver, están hablando de una mujer, de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, presidente o presidenta, me da igual la terminología que usen, que es la presidenta de México, y está comparándola con una mujer golpeada que no denuncia al hombre que la viola y que la golpea. Ya las categorías en historia son suficientemente rigurosas como para hablar y yo creo que él utiliza otras categorías en sus libros, no sé para qué no utilizarlas. Estas analogías la verdad es que son bastante... Y no es por ser moralista, pero da un poco de asquito que esté hablando de violaciones cuando se está refiriendo a una mujer que es la presidenta de un país, del país más poblado de Hispanoamérica. Es decir, no hay ni siquiera respeto a la investidura y luego hay gente que exige que uno respete a Marcelo Gullo cuando hace las chambonadas que hace, que dice, es que él es una buena persona, es que no me importa si es buena persona, si es un chambón haciendo historiografía, pues es un chambón y lo voy a decir. Pero les molesta, pero luego el tipo anda comparando a Claudia Sheinbaum con una mujer violada. Pero bueno, no viene al caso, simplemente quería comentar que sus analogías son del orto. Y la señora Claudia sufre ese síndrome, porque si uno analiza la historia de México, verá que al momento de la independencia, México era uno de los países más desarrollados del mundo, una de las regiones más desarrolladas del mundo. Ciudad de México era una de las ciudades más desarrolladas del mundo. Eh, no México como un todo, no existía México. Él está haciendo referencia a los territorios que hoy comprenden México. Nueva España, vamos a hablar en los términos, era el virreinato más rico de América y el virreinato más rico del Imperio Español, por mucho, pero al mismo tiempo, como lo vamos a ver ahora, a partir de los 1700, del periodo Borbón, con las reformas borbónicas, se convierte también en el territorio más explotado, especialmente por los impuestos. Ahora lo vamos a ver. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice, se entiende, el barón de Humboldt en su informe,
cuando va a México, yo lo cito en el libro, Nada por lo que pedir perdón, porque Humboldt es un hombre que odia a España, odia al ricismo, pero tiene un cierto grado de objetividad. Entonces Humboldt va a México, se encuentra con la realidad mexicana y se cae de traste. Él va para denunciar a España, pero llega ahí y resulta que dice ninguna ciudad europea puede compararse con la Ciudad de México. Sí. Y dice, ¿cómo viven los sectores populares? Los sectores populares empiezan a estudiar, a hacer sus estadísticas, por ejemplo. Él hacía estadística y dice, los sectores populares en México comen más carne en México que en París, toman más vino en México que en París y comen más pan en México que en París. Y se pregunta, ¿y cómo es el trabajo? A mí me dijeron que todo el trabajo acá era esclavo, mitas, cenazgonazgo y encomiendas. Y Humboldt dice, no, trabajo es libre, el trabajo en las minas es libre y un obrero, un minero gana más en México que lo que gana en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces, Humboldt se cae de traste, ¿no es cierto? Está absolutamente asombrado, hace este informe que nos permite ver de manera objetiva, ¿no es cierto?, que México era una región desarrollada, que el... Ok, entonces ya está diciendo que él le cree a Humboldt, ¿no? Porque él lo está utilizando para justificarse. Si hubiera leído Humboldt, también podría ver que Humboldt dice que nunca ha visto una región con tanta diferencia entre las clases altas y las clases bajas, que la apabullante pobreza que encontró no la había encontrado en ningún otro lugar, que él calculaba que unas entre 20 y 40 mil personas todas las noches dormían en las calles, y que los pobres eran absolutamente pobres, mientras los ricos eran los hombres más ricos del mundo. Y eso es cierto. En Nueva España estaba la gente más rica del mundo. Así. La gente más rica del mundo. Imagínense un Jeff Bezos o como el Estados Unidos de hoy, donde los multimillonarios con más dinero están en Estados Unidos. Bueno, eso era Nueva España. Pero también estaba una pobreza por todo lado, ¿no? Entonces, eso lo dice también el mismo Humboldt. Para que luego él diga, no, es que ahí estaba mintiendo. La parte que sí me gusta es la verdadera. No, si usted le cree a Humboldt, créale todo, según es lo que dice Marcelo Gullo. Yo sí creo que hay que ponerlo en contexto. Sí es cierto que en algunas cosas que dice es muy objetivo. Sí era la ciudad más rica del mundo. Sí era una de las ciudades más grandes del mundo, pero también una de las más desiguales y la pobreza era gigante. Ahora cuando habla de los salarios dice que un minero ganaba más que lo que ganaba un minero en Europa. Es cierto, pero con las reformas borbónicas, ahora lo explico un poco mejor, la cantidad de impuestos que España estaba imponiéndole a Nueva España para financiar las guerras europeas, la guerra de los 7 años, las guerras con Gran Bretaña, con Francia, etcétera, dejaban absolutamente empobrecidas todos los estratos comparados con como estaban antes. Por ejemplo, a un minero se le imponía unos impuestos que eran más del 30% del salario bruto. A eso se le añadían sobreprecios que pagaban, por ejemplo, los mineros por el mercurio, porque la corona manejaba la venta del mercurio, el monopolio, sobreprecios hasta un 300%. Luego les vendían otro tipo de productos a través de pues, ¿cómo se llaman? Las corporaciones mercantiles, con sobreprecios también de hasta un 200%. Con lo que al final a este minero que ganaba más que en otros países, en otras regiones del mundo, le quedaba una miseria. En sobreprecios, en impuestos y bueno, también le tenía que dar a la iglesia, ¿no? El diezmo, eso era otro 10%. Entonces al final lo que le quedaba era una miseria. Nada gano yo teniendo los mejores salarios del mundo si al final lo que me quedan son unas cuantas pesetas. Eh, entonces, bueno, y eso lo mismo lo dice también Humboldt, y a eso lo dicen otros historiadores no hispanos, eh, historiadores coloniales. Entonces, bueno, Marcelo Gullo pues está utilizando únicamente los datos que le conviene decir, ¿verdad? Es bonito decir el salario bruto, pero sin decir cuánto al final era el salario neto que le quedaba para sobrevivir, que era una miseria. Y eso era prácticamente en todos los estratos populares. Luego Humboldt denuncia otras cosas, denuncia cosas que ya pues todos conocemos, que las clases criollas estaban bastante descontentas porque prácticamente los habían excluido de toda la política,
porque la forma administrativa borbónica de los intendentes se impuso de Francia cuando los Borbones asumieron el trono en España. Es decir, el imperio francés utilizaba una figura que se llamaba el intendente, que era un nacido en Francia, administrativo, ya no tenía que ser aristócrata, que lo ponía en los puestos para un poco vigilar el imperio. Cuando los Borbones llegan a España, se dan cuenta que las colonias americanas, colonia está bien dicho por aquello de que tengan algún problema, no es lo mismo hablar colonia en el siglo XVI que en el siglo XVII, que en el siglo, etcétera, en el siglo XVIII, XIX. Eh, y justamente es Enrique Florescano el que crea, el que acuña el término reformas borbónicas, el que dice que las reformas borbónicas, en manos de los franceses, lo que estaban buscando era convertir a América justamente en colonias al estilo francés. Tienen resistencia, por eso no es que lo logran completamente, no se convierten exactamente en colonias, pero sí tiene una noción de explotación de recursos, se les prohíbe transformar la materia prima, es decir, son productores únicamente de materia prima, no tienen industria, prácticamente se someten al control imperial, se les quita autonomía, etcétera. Es decir, se están convirtiendo en colonias. Los Borbones, durante todo el siglo XVIII, los 1700, más de 100 años, convierten a la América en colonias. Entonces, eh, nosotros podemos hablar de historia colonial porque en un periodo lo que estamos hablando son de colonias, de asentamientos, de la forma de que se entendía colonia en el siglo XVI, que venía de una lógica medieval. Luego tenemos por lo menos un siglo donde son mucho menos colonias, ya es prácticamente está totalmente poblado, los asentamientos ya están realizados. Y luego volvemos a otro tipo de término colonia, ¿no? Al término que ya conocemos más formalmente como el colonialismo. Entonces sí, nosotros sí fuimos colonias en diferentes sentidos, en diferentes formas de entender la palabra. Entonces cuando decimos historia colonial es un término que está perfectamente aceptado y que se puede justificar dependiendo del periodo en el que se esté utilizando. Entonces, bueno, lo que está diciendo básicamente él es que nosotros pues éramos una región súper rica, pero luego Enrique Florescano le dice pues realmente estaban muy mal. Las clases criollas estaban descontentos porque se estaba imponiendo el modelo francés de los intendentes que había quitado a los criollos de posiciones de los más altos rangos de administración, de los más altos rangos dentro de la iglesia, de los más altos rangos dentro de prácticamente todas las esferas de la vida americana. Entonces hay un descontento muy fuerte. Y no solo eso, sino que ahora los impuestos para financiar las guerras son gigantes. De hecho, hay unos estudios donde dicen que era alrededor, ahora busco el dato, lo tengo por ahí apuntado, pero si no me equivoco eran 240 millones de pesos el impuesto anual que se le impuso a Nueva España, que era equivalente al 100% del PIB de Nueva España. Así de severo eran los impuestos que tenía Nueva España porque había que financiar un aparato muy grande, muy costoso y unas guerras muy costosas que España estaba teniendo en Europa. Pero bueno, vamos a seguir. Ya mencionó lo de Humboldt, por ahí luego ahorita lo amplío más. Su desarrollo de México no tiene que ver con España, tiene que ver con que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida porque los Estados Unidos les robó el 60% de su territorio. La herencia recibida fue un cadáver económico. Es una frase que leí hace mucho en un libro y no me acuerdo cuál libro fue, pero algo así es como que México no nace del paraíso, sino que nace cargando el cadáver económico del imperio español. Porque todos los impuestos y todos los préstamos, ahora vamos a explicar qué préstamos, eh, los préstamos que España le exigió a México a España que le diera, nunca se los pagó. Entonces México nace endeudado, nace con su economía destruida después de las independencias, luego lo invade Francia, a duras penas lo echa, entonces es un México que está con las arcas vacías, destruido, su economía no se levanta. Y Estados Unidos dice le robó el 60% de su territorio, un territorio bastante despoblado comparado con el centro. Eh, pero ¿cuál Estados Unidos le robó el territorio? No estamos hablando de las 13 colonias que le robaron al virreinato más rico del Imperio Español. Ojo, ojo ahí, porque él está haciéndonos pensar
que México era una potencia, que llegó a un país pobre y le quitó el 60% del territorio y el resto, ¿verdad? Es México lamentándose por el resto de su historia. No. España ya no podía defender la Florida. Era imposible defenderla, una situación precaria, entonces decide, antes de perderla sin recuperarle nada, el rey decide venderla y se la vende a Estados Unidos. Eh, También antes de eso, antes de venderle a la Florida, pues ya había entregado la Luisiana, que tenía todo el cauce de Mississippi que había adquirido de Francia, con todas las factorías que había ahí, con terrenos a los márgenes del Mississippi, que después van a ser grandes haciendas de producción de algodón, con mano de obra esclava en Estados Unidos. Pero estos tierras tan fértiles a lo largo del Mississippi, un cauce gigante, que también bajaban pieles del norte, de los Grandes Lagos y demás, España la entrega gratis. El rey le entrega gratis a Francia, la devuelve y luego Napoleón se la vende baratísima, creo que eran 15 millones de dólares, una tontera de precio para la cantidad de territorio que es. Se la vende a Estados Unidos porque Francia y España quieren apoyar a Estados Unidos, apoyaron en su independencia muy activamente. Hay gente que infravalora lo que España estuvo metida en la creación de los Estados Unidos. España y Francia fueron artífices de la creación de los Estados Unidos porque estaban en guerra con Inglaterra. Entonces, España ayuda a independizar a las colonias de Gran Bretaña. Por supuesto, Gran Bretaña después se las cobra, ayudando a independizar las colonias españolas, los territorios españoles, los virreinatos. Entonces, que luego no lloren y digan, es que Gran Bretaña nos jugó en contra y no. Todo tiene una razón de ser y una explicación. Los criollos, sumamente descontentos con la mala administración borbónica, pésima administración, ellos agarraron un imperio decadente y lo hicieron más decadente aún, eh, económicamente hablando, ¿verdad? Pues, se invertía muchísimo y pues sí era bastante rico, pero económicamente era un desastre. La administración en América era un desastre. Ahora hablamos de justamente de la corrupción, pero era un desastre. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos ahora tiene la Florida, bueno, primero se independiza, luego tiene Luisiana, adquiere la Florida, etcétera. Viene en expansión y viene en algo que se llama en una expansión de hombres de frontera. Un poco lo que fue la Reconquista, hombres que vienen bajando, expandiendo la frontera, acostumbrados a la guerra, con un impulso, con una cultura de guerra muy importante. Ya hacía muchos años Nueva España no tenía eso, los que mandaban eran frailes para hacer pues, asentamientos. Unidos vienen, perdón, los Estados Unidos vienen avanzando con guerra hacia los indígenas. Y cuando llegan a estas regiones, que son de México, eh, pues encuentran un país totalmente en las ruinas, con unas milicias muy empobrecidas que no pueden hacerle frente a estos hombres que ahora tienen muchos recursos. Y así se explica cómo ellos tan fácilmente lograron capturar no solo el 60% que estaba en la parte más norte, que hoy es pues, la costa oeste de Estados Unidos y un poco el sur de Estados Unidos, sino que los estadounidenses avanzaron hasta la Ciudad de México. ¿Por qué no se la dejaron? Porque, y esto lo dicen algunos expertos, la lógica racista estadounidense lo que quería era un país de blancos protestantes anglosajones. Y asimilar a una población mestiza, católica, que hablaba español, era un problema que no querían, no les interesaba, era un problema muy grande. Entonces deciden simplemente que México les venda eh, por un precio ridículo esos territorios. Y es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, si no me equivoco. Pero bueno, así es como se explica por qué Estados Unidos se queda con el territorio de México. Porque México, igual que España, no pudo defender la Florida. Digo, porque tenía las arcas vacías. Igual que España no pudo defender Cuba. Igual que España no pudo defender Puerto Rico. Igual que España no pudo defender Filipinas. México no podía defender esos territorios. No tenía cómo. Y Estados Unidos se los quita. Entonces, no es que Estados Unidos, 13 colonias muy pobres, le roban al virreinato más rico, a la joya de la corona del Imperio Español,
60% del territorio para que se lamenten de que ellos lo perdieron. Es diferente la historia. Pero Marcelo Gullo es un propagandista, no es un historiador. Independientemente de tuviera título o no, él es un propagandista que pues cuenta la historia que le pagan para que cuente. De Robotecas, California, pero él le robó un par de rocas y arena. 1848 Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los Estados Unidos le roba a México 2.600.000 kilómetros cuadrados. Eso incluye California y Texas, Arizona y Nuevo México. Pero resulta que en 1949, un año después, el oro de California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Gracias a ese oro, Estados Unidos financia su industrialización. Y en 1910, el oro negro, es decir, el petróleo de Texas, convierte a los Estados Unidos en el principal productor de petróleo del mundo. Entonces no le robó cualquier cosa. La causa de su desarrollo de México no la tiene España, la tienen los Estados Unidos, que le robó 30% de su territorio. ¿Qué sería lo lógico? Si están enojados con España, bueno, que no inviten a España. Muy bien, que no inviten al rey, que no inviten a nadie. Pero si quieren ser coherentes, se dicen ser tan antiimperialistas, entonces, y tan comunistas, bueno, entonces no invita a nadie de los Estados Unidos, Pero ellos son muy valientes con el rey de España y con España. ¿Por qué no cuenta nada España en el mundo? Esa es la verdad. ¿Qué sanciones va a poner? Ahora, son muy valientes, muy machos, como dicen en México, delante de España, y muy cobardes delante de los Estados Unidos, porque el señor López Obrador estaba de rodillas con Trump. Trump le daba ojo por Twitter, no tenía dignidad, aceptar ojos por Twitter, y después estuvo de rodillas delante de Biden. Y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala, de rodillas. El lenguaje que utiliza, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno. Eh, a ver, de rodillas está toda Hispanoamérica con un imperio, como sucede en en toda la historia. A ver, de rodillas estaban los límites del Imperio Romano, los germanos, ¿verdad? De rodillas también estuvo España con Estados Unidos y también lo sigue invitando. De rodillas estuvo España con Gran Bretaña, que le quitó Gibraltar y Menorca. Después creo que recupera Menorca en el año, no me acuerdo el año, no voy a inventar. Eh, Porque así funcionan los imperios, ¿no? Los imperios funcionan a través de poner de rodillas a los países que son más débiles. Y en este caso, sabiendo la historia que tiene Estados Unidos de financiar golpes de Estado, de invasiones, de bombardeos, yo tampoco jugaría con los Estados Unidos, por más que a mí me parezca un país peligroso, ¿no? Lo decía el mismo Henry Kissinger, decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es mortal. Eh, entonces no me parece tampoco extraño, no sé, él se asusta, ¿verdad? Y se indigna, pero es muy lógico, ¿no? Que uno al imperio más si lo tiene de vecino, ¿verdad? La gran frase de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eh, yo creo que es lógico, ¿no? Que México y toda Hispanoamérica esté pues prácticamente de rodillas ante un imperio con el historial que tiene Estados Unidos. Y España, pues me parece que sí es un poco populista no invitar al rey. Bueno, a ver, yo tampoco lo invitaría, para eso está el presidente. Eh, yo sé que el rey es constitucionalmente el representante del Estado español y lo que quieran. No, ya dejémonos de tonteras. Yo tampoco lo invitaría, yo, muy honestamente, que venga el presidente. Eh, no me parece tan descabellado lo que hizo López Obrador. Pero sí me parece, digamos, enmarcado en un contexto muy populista. López Obrador sí es muy populista. Y López Obrador sí ha dicho tonteras de la conquista, que no tienen sentido. Entonces, sí, hay dos cosas que pueden ser diferentes, pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Que Marcelo Gullo es un propagandista, que López Obrador es un populista y que hay cosas que tienen sentido de existir y de ser. Pero bueno. Porque son así, tienen este síndrome de amar a aquel que los mutiló, a aquel que los violó. No creo de nuevo, violación, dejemos de utilizar analogías de violación. Eh, no creo que México ame a Estados Unidos. Yo creo que es un poco más respeto por ser el país socio comercial más importante, pero también porque si no, Estados Unidos puede hacer cosas muy violentas si quiere. Ahí está la historia de Carrero Blanco, ¿no?
aman a aquel que le violó, y a su madre patria, que le dio el desarrollo más importante de la historia de México, porque México era una potencia antes de independizarse, la odian. Bueno, Eh, esto de madre patria también se las trae. A ver, madre patria sería Castilla, no España, no la España moderna, sería la Castilla medieval, ¿no? ¿Verdad? Esa sería la madre patria, no España. Eh, Me parece que lo que Marcelo Gullo tiene es que es un hispanista que ama más a España, a la península, que a su propia tierra, porque, bueno, solo habla de España y solo gloria es a España. Yo no tengo nada en contra de los españoles, de una vez lo digo. O sea, yo he estado en España y me han tratado genial. Hay gente que dice que los españoles son racistas. Personalmente nunca me han tratado mal por ser hispanoamericano, los españoles. Simplemente hay que decir las cosas. La España de hoy no es la España de cuando fue la conquista hace 500 años, ¿verdad? Entonces, la madre patria será la Castilla de ese momento, eh, ¿verdad? Entonces, no sé, hay mucho discurso de Marcelo Bollo que hay que desmembrar bastante para poder entenderlo, eh, pero bueno, no hemos llegado todavía a la crítica, esto simplemente son comentarios. bueno, evidentemente hay un componente psicológico muy grande y después hay un componente político, el componente político de interés. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ocultar, no solo este gobierno, todos los gobiernos anteriores han hecho lo mismo, hay que ocultar la inutilidad propia por haber convertido una región desarrollada en subdesarrollada, por haberse permitido robar territorio, echándole la culpa a España. Entonces, Ahí sí se le echaría la culpa a España, pero no, no a la España de ahora. España, el Imperio Español, la metrópoli, Madrid principalmente, sí convirtió una región desarrollada en subdesarrollada indirecta, directa e indirectamente. Sí fue Madrid. La Madrid del Imperio Español, no la Madrid de hoy. Entonces, claro, mis gobiernos son un desastre, no importa nada, total la culpa la tiene España. Escúcheme, ¿cómo la tiene España? Sí, sí, porque España nos inoculó el virus de la corrupción. Así. Sí, poco sí. La corrupción en Nueva España, en todo el Imperio Español, era rampante y hay muchas crónicas que lo pueden narrar perfectamente. Es demostrable. El nivel de corrupción que había fue lo que trataron los Borbones de recuperar, de mejorar y no pudieron, porque los mismos intendentes, hay pruebas de ello, eran unos corruptos, se dejaban comprar desde el primer día que llegaron, incluso tuvieron que hacer prácticamente renovar todos los intendentes porque se dieron cuenta que no se movía nada en el virreinato, sino era, como decimos, por mordidas, por sobornos. Prácticamente no se movía nada. Los virreyes estaban mucho más interesados en sus negocios personales que en administrar. Los visitadores, que hay algo que voy a comentar. Hay dos cosas que eran como, entre comillas, las auditorías. Eran los visitadores, que lo que iban era a visitar la, a los funcionarios para observar si se estaban cumpliendo las cosas bien. Y hay otra cosa que se llamaban juicios de residencia, que era cuando un funcionario terminaba su periodo, se le revisaba si había cumplido sus funciones. María Elvira Roca Barea dice que ella lo descubrió de casualidad una vez que estaba revisando unos archivos para escribir uno de sus libros, creo que Imperiofobia. Yo he leído libros escritos en 1990 que hablan, es más, o anteriores, que hablan de los juicios de residencia y visitadores. Siempre se ha conocido. Lo que pasa es que, claro, en la Academia de Historia, quizá uno de los grandes problemas es que tenemos problema en divulgar el conocimiento, pero el conocimiento ha estado y se sabe. Yo desde que empecé la carrera de historia en 2014, ya sabía desde el primer año de historia sobre los juicios de residencia y sobre los visitadores. Y luego viene esta señora y dice que ella lo descubrió de casualidad y que no sabía y hace todo un burum boom. Todo el mundo sabía. O sea, descubrió el agua tibia. En fin, es el problema, digamos, de estos libros que se vuelven bestseller, pero realmente no están contando nada nuevo. Pero bueno, sí, la corrupción era muy grande. Muy grande, gigante. Todo se robaba. Se perdían millones en sobornos y luego al final la corona, claro,
tenías ciertas expectativas de la plata que le iba a llegar, de los impuestos que le iban a llegar, de la recolección, digamos, de diferentes tipos de impuestos. Y al final no le estaba llegando porque gran parte de ese dinero se estaba quedando en las manos y en los bolsillos de virreyes, de gobernadores, etcétera. Tuvieron 200 años para terminar con la corrupción y son el país más corrupto del mundo. Eso es cierto, no diría que el más corrupto del mundo porque por ahí está Ucrania, por ahí están otros países muy corruptos, España es muy corrupta también. No diría que México es el más corrupto, es muy corrupto, pero eso pues pasa en todo lado. Pero sí es cierto, ahí sí le doy la razón a Marcelo Gullo. Nosotros hemos tenido 200 años para mejorar nuestros países y no hemos podido. Y también es un poco mentalidad de víctima. Pero también es porque tenemos al imperio y ciertas dinámicas de división internacional del trabajo que nos han sido impuestas. Entonces no es tampoco así como tan fácil salirse del subdesarrollo. Sí es cierto, hay una cosa, la condición de los indígenas, que muchas veces hay muchos indigenistas que dicen que los indígenas eh, están así de pobres por culpa del imperio español y luego los hispanistas le responden que no, que en el imperio español vivían mejor. No, ni Marx dice que la gente en la edad, bueno, hacía 200 años vivía mejor que en el capitalismo, que en el periodo feudal o en el periodo mercantilista o cualquier periodo anterior. Marx dice, no, en el capitalismo se vive mejor, se trabaja más, se es más explotado, se les extrae más plusvalía, pero se vive mejor. Entonces los indígenas no vivían mejor antes en el imperio español, pero sí es cierto que tampoco los indigenistas tienen razón en decir que es culpa del imperio español, no. Son las repúblicas. Nuestras repúblicas en 200 años no han podido sacar de la miseria a las poblaciones indígenas. Entonces ahí sí no hay a nadie a quien echarle la culpa. Somos nosotros, ahí sí. Ahí sí, Marcelo Gullo tiene toda la razón. En 200 años no hemos podido saber cómo administrar nuestros aparatos estatales. Su clase política. No me refiero, por favor, a todos los mexicanos, que es un pueblo extraordinario y maravilloso. Su clase política no. Entonces, ahí están los dos componentes, el componente psicológico y el componente de interés político para ocultar la propia inutilidad de manejo del Estado. Está clarísimo, porque cuando tienes problemas internos, lo mejor es inventarse un enemigo exterior. Y si ese enemigo exterior es un enemigo tan débil como es España ahora mismo, con un gobierno acomplejado, pues el camino está clarísimo. Lo que no sé, si además de eso y el elemento psicológico, hay una estrategia detrás de caminar hacia un indigenismo o hacia lo que se apuntaba como la agenda del Grupo de Puebla, de vamos a construir una sociedad, la verdadera revolución, ¿no? Lo que ellos llaman Bueno, la cuarta T. eso es así, pero hay que aclarar un par de cosas que yo lo he estado escuchando ustedes como estaban hablando, que en España no se sabe. La leyenda negra en la América del Sur y en toda Hispanoamérica no nace en la izquierda. La leyenda negra nace en la derecha. Son las oligarquías anglófilas, pro-británicas, de la más extrema derecha y de más extremo liberalismo, lo que van a tomar la leyenda negra para justificar. Eso depende mucho del país. En Costa Rica, de donde yo soy, hay cierto periodo de construcción nacional, digamos en el siglo XIX, donde más bien por una intención, digamos, de expandir la frontera agrícola, de eliminar las tierras comunales indígenas y de básicamente expulsar a los indígenas de la zona, especialmente del Valle Central, y eso sucede en otros países también, empiezan unos discursos más bien muy eugenésicos que hacen unas odas, ¿verdad? Glorifican el pasado imperial, glorifican a España y glorifican la herencia hispánica. Entonces, independientemente sea el hispanismo o sea el indigenismo, depende de lo que las élites del momento, depende del discurso que las élites del momento quieran imponer. El nacionalismo mexicano, después de la Revolución Mexicana, eh, muy, muy, muy gracias a Porfirio, al porfiriato, se convierte en una especie de nacionalismo mestizo. Bueno, en este periodo, ¿no? En principios del siglo XX, ¿no? Donde está Porfirio, donde está el proceso de la revolución y demás.
se hace una construcción de identidad nacional muy mestiza. Entonces la identidad mexicana es una identidad que recupera rasgos indígenas muy fuertes. Entonces, si López Obrador o Sheinbaum quieren apelar al sentimiento subjetivo del nacionalismo, obviamente van a utilizar el discurso mayoritario. Eso es obvio. Nadie va a apelar al discurso nacionalista utilizando algo con la que la gente no se siente identificada. Eso es obvio. Entonces, y eso, por ejemplo, en España, si usted quiere apelar a un sentimiento nacionalista, ¿cuál configuración de nacionalismo va a utilizar? Pues la configuración nacionalista que sea la mayoritaria de la gente. Y eso lamentablemente es que digo lamentablemente, pues por un sentido de que no es, los nacionalismos no son son muy subjetivos. Pero el nacionalismo que se construye a finales del siglo XIX, principios del XX, que se refuerzan algunos elementos en el franquismo, es un nacionalismo que glorifica al imperio español. De ahí que el nacionalismo español sea tan hispanista, ¿verdad? Muy, muy en el sentido, ¿no?, de glorificar el imperio español, una leyenda rosa del imperio español. Y los libros que escribe Marcelo Gullo van en la dirección de apelar a este sentimiento. Por eso es que son tan chocantes los discursos de Marcelo Gullo en Hispanoamérica. A pesar de que diga sus verdades, entre una verdad y otra asoma un montón de elementos que no son propios de la identidad hispanoamericana, que sí lo saben aprovechar gente como Petro, gente como López Obrador, como Lula, etcétera. Y ahí están en el poder. Y algo que me molestaba mucho de las vanguardias, que donde está Santiago Mesilla y demás, que ahora voy a hacer un comentario porque Marcelo Gullo ahora es miembro honorario de Vanguardia Española. Algo que dijeron, y varias veces lo escuché de varias gente, que si hace falta mentir, se miente con tal de alcanzar el poder. Y lo que yo les decía era, bueno, es que si usted quiere alcanzar el poder, usted lleva un discurso que lo lleve al poder. Y al poder lo ha llevado el discurso indigenista. Entonces, si usted de verdad lo que quiere es el poder, lleve el discurso indigenista en América, en Hispanoamérica. El discurso hispanista no lo va a llevar a ningún lado. Entonces, hay una contradicción muy fuerte porque están llevando un tipo de discurso, pero luego dicen que si hace falta mentir, mienten con tal de llegar al poder. Con ese discurso no van a llegar a ningún lado. Eh, pero bueno, ahorita se los menciono porque Marcelo Gullo va a mencionar un par de comentarios interesantes. Justificar su traición a España, después de las guerras civiles que se producen en cada territorio. En Argentina, después de la guerra civil que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por eso los himnos de toda la República Hispanoamericana destilan odio contra España. Esos himnos no lo hizo la izquierda, que no existía. Esos himnos lo hicieron gobiernos liberales oligárquicos, de derecha. Entonces ahí nace la leyenda negra que se instaló en los colegios. A partir de 1930, la izquierda se reúne en Buenos Aires, los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires, y a partir de ese congreso yo le dedico todo un capítulo a este tema de mi libro, Nada por lo que pedir perdón, a esa reunión de los comunistas en Buenos Aires de 1930, porque ahí van a tomar el pensamiento negro legendario, la leyenda negra. ¿Por qué? Porque dicen, con la leyenda negra hacemos república indigenistas, con la república indigenista desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Es ahí. Eh, no, no va tanto por ahí. La moda ya era, o sea, la línea que ya se estaba construyendo era eh, bueno, los marxistas tienen una noción de las clases subalternas, entonces América siendo profundamente indígena, entonces la noción que tienen es, bueno, hay que recuperar la patria para los sectores más explotados, eh, y también que ya muchas naciones habían avanzado en un nacionalismo bastante mestizo. Entonces, por supuesto, usted usa el discurso que está yendo más en boga. No es, a ver, cuando dice que era desestabilizar el patio trasero, era un poco lo que pensaba el Che también, ¿no? Voy a irme a una región como Bolivia, como el Alto, donde hay tanto indígena y estos indios pues van a ayudar a hacer la revolución porque vienen desde abajo, porque son las clases más explotadas, los indígenas en Hispanoamérica son las clases más explotadas, etcétera. La lógica va un poco ahí, ¿no? No vamos a hacer repúblicas indigenistas porque, ¿verdad? Este, no sé, creo que es una lógica bastante estratégica, si me preguntan a mí. Ahora, eh,
Sí es cierto que muchos, principalmente la izquierda, repite la leyenda negra. Y se habría que decirle a muchísimas de estas personas que, que- que hay que ser mucho más críticos con la leyenda negra, porque la leyenda negra está cargadísima de mentiras. Recién que entra dentro de la izquierda hispanoamericana la leyenda negra. Claro, todo evolucionando en el tiempo. No tiene, se entiende, efecto en Argentina porque lo detiene Perón, no tiene efecto en otro lugar porque es también detenido, pero va a crecer a partir de los festejos, ¿no es cierto?, del quinto centenario. Y tiene un punto culminante, un punto muy, muy importante, que yo también lo relato en el libro, Nada por lo que pedir perdón, que es cuando cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, ¿no es cierto?, los muchachos comunistas que no están acostumbrados a trabajar nunca, porque ellos son la vanguardia del proletariado. La vanguardia no trabaja, la vanguardia guía al proletariado, como la señora Claudia. La vanguardia guía. Bueno, los comunistas no trabajan, dice Marcelo Gullo, porque él es un anticomunista, no sé si lo sabían, él ha hecho infinidad de comentarios anticomunistas, pero está como miembro honorario de Vanguardia Española, que es miembro de las vanguardias socialistas iberófonas, que meten como anticomunistas así, como si nada, porque les sirve el discurso que tienen, porque venden libros. Y hay gente que me dice que me ha dicho, es que hay gente envidiosa porque nunca van a llegar a escribir nada tan popular y tan vendido como Marcelo Gullo. Les recuerdo que Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag y se ganó un Nobel de Literatura y ya se han desmentido muchas de las cosas que dijo, ¿verdad? Como para que hablen ahí del éxito, de que si el éxito es equivalente a que tiene la razón, no, no lo es. Y el proletariado no trabaja. Válgame Dios si voy a arruinarme las manos, ¿no? Siendo proletario. No, no, eso para los otros. Entonces, los muchachos están asustadísimos, desaparece la Unión Soviética, no viene más el oro de Moscú y dicen, ahora tenemos que trabajar. Y Fidel los reúne a todos en San Pablo, con la ayuda de Lula da Silva, que era socialista en ese momento, y dice, muchachos, tranquilo que no van a tener que trabajar. Fidel se acabó la planta de Moscú, estamos muertos, tenemos que ir a trabajar. No, 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 muchachos. Vamos a inventar una nueva forma de hacer política, una nueva ideología, un nuevo sujeto histórico. Nuestro sujeto histórico no va a ser más el proletariado, no van a ser más los pobres, van a ser los indios, las masas indígenas. Para eso vamos a reflotar la leyenda negra. Reflotando la leyenda negra tenemos, se entiende, material para creer. Fidel Castro que decía que lo más importante de ser hispanoamericano es que es lo mejor ¿verdad? Que se pudo dar al ser la herencia hispana, indígena y negra. Fidel Castro que era muy admirador de España, que tenía unas relaciones bastante amistosas con Franco, ese Fidel Castro. O sea, las mentiras que está diciendo, ¿no? Que Fidel Castro dijo que ya en el comunismo ya no el sujeto ya no es el trabajador, sino el indígena. Aquí Marcelo Gullo está mintiendo y está haciendo una propaganda anticomunista, como para que ustedes vean el calibre de lo que están agarrando las vanguardias para, ¿verdad? Para su caudal teórico. Este es el calibre. Crear de nuevo este sujeto histórico, ustedes van a ser la vanguardia de eso, ¿no? Y siempre Fidel, con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir de nuevo al campo con el fusil en la mano? No, también eso se terminó. No vamos a hacer más ni el proletariado, ni la táctica o estrategia castrista, guevarista, lucha armada. Ahora vamos a seguir el pensamiento de Gramsci. Vamos a luchar. Ustedes se van a hacer dueños de los profesorados, de las universidades de filosofía, de las universidades donde se imparte historia, y al cabo de 30 años, ustedes que están dando esta batalla cultural, se van a hacer dueños del poder, porque nos enseñó, dice el Gramsci, que quien controla la cultura al final controla la política. Total. Ellos siguieron el camino, se hicieron dueños del poder, pero mientras que la derecha estúpida que había en Hispanoamérica, porque yo he charlado con todos ellos, estaba tomando champán y decía, no, no hace falta más preocuparse de los comunistas, ¿para qué preocuparse de la izquierda si hemos triunfado? Y entonces habrían profesorados de ciencias económicas, administración de empresas, claro, grandes organizaciones de la iglesia, abriendo máster en administración de empresas, pero ustedes son suicidas. O sea, son muchachos, lo van a estudiar la historia y la filosofía y la historia de América, que le van a enseñar a los comunistas administración de empresas. Bueno, se suicidaron. Producto de ese suicidio cultural es que tenemos esta derrota política que la que vemos hoy,
que es la que llevaba al gobierno a esta señora, que es la quinta esencia, Sí, ¿no es sí. cierto? El comunismo. Si por Marcelo Gullo fuera que gobierne la derecha, la misma derecha que gobernó Argentina, ¿m? Que odiaban a los comunistas y que, o cuál derecha prefiere, ¿no? La derecha que gobernaba en Guatemala, que mandaba a asesinar indígenas, no sé. O sea, son preguntas, no estoy acusándolo de nada, pero, ¿verdad? Está como, se lamenta mucho de que la derecha haya perdido el rumbo y se haya dejado ganar. Como que añora, ¿no? Un poco la derecha. Como que por ahí los tintes que destila Marcelo Gullo no son muy de socialista y burófono. Reciclado. Exacto, es el paradigma de eso que acaba de usted de explicar, de ese comunismo 2.0, que es mucho más agresivo, aunque aparentemente las formas son mucho más suaves, pero desde el punto de vista ideológico es mucho más agresivo. Batalla cultural que es necesario dar, porque como has dicho, la derecha la ha abandonado durante mucho tiempo, prácticamente ha ganado la izquierda por incomparecencia del adversario, pero que desde aquí estamos dispuestos a dar. Marcelo Gullo, muchísimas gracias. Ha sido un placer Bueno, escucharte. gracias a ustedes por esta entrevista, ¿Vieron? ¿eh? Buenas noches. Gracias. Nada por lo que pedí perdón. ¿Vieron? Desde aquí estamos dispuestos a darla, dice. Y Marcelo Gullo feliz de dar la lucha en contra de los comunistas. Y eso es lo que tienen de referente en las vanguardias. Eh, bueno, voy a hacer algunos comentarios si encuentro donde los tenía escritos. Este, bueno, por acá están. Eh, vamos a ver. Eh, hay algunas cosas que quiero comentar y es verdad, más digamos como recopilando digamos ya algunas fuentes. Eh, y es que no es solo Marcelo Gullo quien afirma esto que está diciendo, ¿no? Que Nueva España era el territorio más rico y que México perdió todo y dejó caer, ¿verdad? El gran regalo que le había dado España, que era un gran territorio y mucha riqueza. Sin embargo, en contra de este argumento, lo que puedo decir es que ya había una decadencia en las élites locales. Eh, es un argumento que ignora profundas transformaciones políticas como lo son las reformas borbónicas. Que las reformas borbónicas no es un paquete de reformas, se le llaman reformas borbónicas porque son reformas imperiales de la administración borbónica que se dan a lo largo de 100 años. ¿No? No todos los reyes hacen reformas, pero los últimos casi no reforman. Pero siempre son borbones, porque ya ahora son la casa gobernante, ¿no? Por eso se le llaman reformas borbónicas. Enrique Flores Cano es quien acuña este término. Que lo que están tratando es de, primero, imponer el modelo francés colonial en América, pero también rescatar a América porque es un desastre, administrativamente hablando. Lo que sucede es que estas reformas borbónicas, vamos a hacer un capítulo solo de las reformas, las voy a nada más mencionar muy por encima. Va a haber un capítulo específico. Lo que están tratando es recuperar la estabilidad financiera de la metrópoli. Y hay mucha autonomía en América, especialmente en Nueva España y en el Perú. Las reformas borbónicas, lo que pretenden es quitarle estas autonomías porque es una economía casi que cerrada, donde ellos producen, se crean dentro de las zonas mineras, se crean haciendas, que las haciendas transforman la materia prima, ¿verdad? El ganado, y entonces luego también tienen producción de cueros y producción de textiles, todo dentro de un mismo pueblo o dentro de una misma economía, entonces prácticamente no está llegando la plata a la metrópoli. Por eso ellos lo que quieren es hacer que los virreinatos americanos dejen de transformar la materia prima y que la manden a España, que la manden a la península. Cuando digo España, es la península. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la península, la metrópoli, no tiene la capacidad industrial para absorber toda la producción de materia prima de América, ni tiene la capacidad de producir toda la materia transformada, toda la mercancía transformada que América demanda. Entonces ya empiezan con unos problemas. Por supuesto, todo esto es para financiar las guerras europeas, pero lejos de ser un paraíso económico, como por ahí hace entrever Marcelo Gullo,
Ya había un desgaste estructural, había mucho endeudamiento, una centralización abusiva del poder donde se le delegó, digamos, en muy pocas manos las decisiones en un sistema que ya estaba muy, muy, muy corrupto. Entonces la tradición de la corrupción que ya venía de la época Habsburgo se aumenta y se replica en la época borbónica. La frustración de los criollos fue un elemento muy importante, muy a pesar de que inicialmente se opusieron a las reformas borbónicas porque decían que los iba a empobrecer. Alguna liberalización que hubo en el comercio, especialmente en América, más bien los hizo muchísimo más ricos, muchísimo, digamos, a los comerciantes y a las élites. Lo que sucede es que después los cargaron de impuestos, entonces ya otra vez estaban en un profundo descontento. Pero el hecho de que fueran tan ricos hacía que la desigualdad entre las élites y pues las masas populares fuera muy grande. Era una desigualdad gigante. Y pues todo esto al final se conjuga para digamos, para las guerras de independencia, ¿no? Eh, Sí es cierto que en Nueva España, principalmente en las minas como Zacatecas, Guanajuato, Potosí, el más importante, producían mucha plata, pero esa plata ya casi no se quedaba en Nueva España. Una parte se iba desde el puerto de Acapulco principalmente al Galeón de Manila, porque a las élites les encantaba comprar cosas de China, y la gran mayoría, el 90%, se iba para España, para la metrópoli. Principalmente a partir del siglo XVIII, ¿verdad? Como ya les mencioné, con la instalación de los Borbones en el trono, se impone esta lógica administrativa. Entonces es lo que conocen como el eh, centralismo borbónico o el despotismo ilustrado también se lo conoce porque ellos buscan la ilustración, ¿no? Son los ilustrados, el siglo de las luces. Ya no están buscando explicaciones eh, religiosas, ya no están buscando que digamos, los que tienen los puestos, los que ejercen los puestos, sean de la aristocracia o de la realeza, ¿verdad? O de la nobleza, sino que ahora son expertos en la administración. Eh, Estas reformas tampoco fueron una modernización tan benévola. Eh, lo que querían era exprimir al máximo los recursos, utilizar la mayor cantidad de recursos posibles como ya les dije, para financiar un aparato gigante y las guerras y también mantener una ilusión de hegemonía que tenía España en cierto momento en Europa, que ya pues había venido muchísimo a menos. De hecho, España le pagaba a Inglaterra mucho dinero para evitar guerras, para evitar que les mandaran corsarios y piratas a saquearles pues los transportes donde venía la plata y el oro. Eh, Se impusieron también algunos monopolios, es una época de muchos monopolios, eh, para bienes principalmente de consumo masivo como era el tabaco, aguardiente, sal. Entonces los impuestos a estos productos encarecieron muchísimo estos productos. Y eran productos básicamente de consumo básico o digamos lo que se llama en economía este, inelásticos, ¿no? O sea, productos inelásticos donde sin importar cuánto aumente el precio, el consumo se mantiene igual. Este, entonces, pues lo que sucedió fue que simplemente se le grabaron los ingresos a la gente, impuestos al consumo. También había una cosa que se llamaban los tributos indígenas, aumentaron las alcabalas. Alcabalas eran como una especie de aduanas dentro del territorio. Usualmente las aduanas nosotros las conocemos, que son los bienes que entran o salen del país, pero dentro del Imperio Español había alcabalas que eran una especie de aduanas internas para transicionar los productos de una región a otra. Eh, Todo esto aumentó, todo esto aumentó. ¿Qué era lo que sucedía? Que entonces la gente, como no quería pagar tantos impuestos, lo que hacía era que le daban mordidas a los administradores para que los dejaran pasar.
sin pagar impuestos. Entonces al final había unas élites enriqueciéndose mucho, igual las poblaciones tenían que pagar mucha plata para poder comerciar dentro del territorio, para poder transportar sus productos o siquiera para producir. Entonces se estaba creando una situación de mucho descontento en las élites criollas, descontento entre los indígenas, descontento entre pues otra población mestiza o incluso criolla, pero que no era de la élite. Durante la segunda mitad del 18 se intensifican estos impuestos, principalmente porque hay más guerras. Aunque sí hubo muchísimo crecimiento económico, la recaudación fiscal aumentaba muchísimo más. Eh, Había un endeudamiento muy fuerte. eh, Algunos conflictos como la Guerra de los Siete Años, guerras napoleónicas, etcétera. El Estado español, bueno, digamos la corona, se endeudaba con las corporaciones novohispanas. Corporaciones como cuáles, como el Consulado de Comerciantes, el Tribunal de Minería, la misma Iglesia Católica. Entonces se endeudaba y luego tenía que pagarles con intereses. Eh, y a cambio emitía a veces lo que se llamaban los vales reales, que fue también una de las reformas más importantes. Entonces lo que hacían era que le pedían a la gente la plata y le daban un vale real. Que un vale es como un documento oficial firmado que dice que se le va a pagar tanto dinero, que esto vale por tanto. Es lo que pasa, que una vez que se independiza, o en algunos casos la corona ya no tiene cómo pagar, entonces pues esos vales no sirven de nada. Y cuando bueno, cuando se independiza pues Nueva España, esas deudas quedan sin pagar. Entonces quedan pues absolutamente saqueadas las arcas de las nuevas repúblicas. Que además, al no tener dinero propio, porque se está yendo toda la metrópoli, las independencias tienen que pedirle plata a alguien. ¿A quién le van a pedir? No le pueden pedir dinero a España para independizarse. Entonces, ¿a quién le van a pedir? Obviamente le piden a los ingleses. Entonces, por ahí Marcelo Gullo dice, sí, vendidos a los ingleses. ¿A quién más le iban a pedir prestado? ¿Y con qué iban a financiar sus ejércitos independentistas? Obviamente necesitaban plata de algún lado. Eh, ¿Qué más tengo por acá? Eh, llegó un momento, por ejemplo, digamos, hay una cosa que se llamaba cajas de comunidad, que las cajas de comunidad era literalmente una caja donde la comunidad indígena ponía el dinero para qué, para reparar la iglesia, para reparar los pueblos, para financiar diversas cosas, las fiestas patronales, etcétera. Eh, y le empezaron a pedir el dinero de las cajas de comunidad a los indígenas, pero se los pedían por cierta cantidad de años. Entonces, no era como deme el dinero que tiene ahora, sino deme el dinero que tiene por 3 años, ¿verdad? Es decir, ya ustedes no van a ahorrar de aquí a 3 años en las cajas de comunidad, sino que me dan lo que tienen y por 3 años más me siguen dando el dinero a mí y les doy este vale, ¿verdad? Entonces prácticamente dejó saqueadas también las economías indígenas. Luego también hizo una cosa que se llamaba la consolidación de vales reales, que lo que buscaba era confiscar riquezas y terrenos de la iglesia, digamos, de algunas obras de caridad, etcétera. Entonces, pues empiezan ya no solo deme el dinero porque lo demando, sino que además deme bienes, deme riquezas y demás, por ejemplo, la iglesia católica. La expulsión de los jesuitas viene justificada, lo justifican porque los jesuitas obedecían al Papa directamente, pero realmente los jesuitas eran la orden religiosa con mayor cantidad de dinero en toda América. Se cree que el 60% de las tierras productivas americanas estaban en manos de los jesuitas. En manos de la iglesia, pero mayoritariamente de los jesuitas. Y les quitan todo eso a la corona. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que están enfadando estas medidas a diferentes estratos de la sociedad. Están afectando campesinos, mineros, indígenas, criollos, la iglesia en América. La iglesia muchas veces va a poner del lado de los del lado, perdón, de los libertadores. Eh, ya para los 1800, casi al final del periodo Borbón, porque ya se empiezan a gestar conatos de independencia,
La Nueva España ya estaba totalmente integrada al circuito financiero del imperio, pero era principalmente una lógica extractiva. No solo se enviaban muchas remesas gigantes, colosales de plata a la metrópoli, sino que también era una especie de máquina fiscal que operaba al servicio de la metrópoli, de Madrid principalmente. Es decir, era la gallinita de los huevos de oro. Madrid mató a la gallinita de los huevos de oro. Las reformas digamos, que buscaban corregir, digamos, males administrativos como la corrupción, lo que hicieron fue profundizarla, porque cuando hay tantos impuestos, al final la gente con tal de evadirlos, lo que hace es corrupción. Eh, entonces esto empieza, bueno, como ya les dije, a enojar a algunas de las clases en América, como indígenas, campesinos, etcétera. Pero los más importantes son los criollos, porque a pesar de que ellos ya no ostentan el poder político, ostentan el poder económico. No son los españoles que vienen aquí, que vienen como administradores, sino que son los criollos los que tienen realmente el control de la economía no hispana. Y les están golpeando en su bolsillo. Entonces, por supuesto, esta élite rica, educada y muy numerosa empieza a tener un descontento y empieza, ya que no pueden ocupar los altos cargos de gobierno, dirección de las iglesias, mandos militares, empiezan pues pues, buscar formas de independizarse. Eh, Vamos a ver qué más tengo por acá. Eh, Vamos a ver, ok, el momento de la independencia tiene un costo. El costo de la independencia deja, digamos, muy mal paradas a las nuevas repúblicas nacientes. Este, por ejemplo, al no tener ya acceso en Centroamérica, hablando de Centroamérica, al imperio ni al virreinato, cuando se funda la República Federal Centroamericana, se busca préstamos para empezar, para dar este impulso inicial, porque ya no tienen recursos, todo ya se les sacó, estaban empezando de cero, pero nadie puede empezar de cero bien, entonces buscan recursos. Entonces, ¿a quién le piden? A Gran Bretaña. Entonces, muchas de las repúblicas empiezan endeudadas. No fue como sugiere Gullo, un acto irresponsable que destruye un paraíso económico, porque ese paraíso económico no existía en un primer momento. Más bien un resultado lógico de un proceso acumulativo de muchos años que tiene su estallido en cierto momento, ¿no? Principalmente cuando los virreinatos ya al fin están teniendo voz en las Cortes de Cádiz, algo que los criollos habían reclamado desde el siglo XVI, tener representación en las Cortes. Algo que muchos territorios españoles habían esperado tener voz, especialmente con las reformas borbónicas. Los criollos querían por fin ser escuchados, se les da en las Cortes de Cádiz, no existe el rey. Ellos dicen, bueno, muchos de los ilustrados y también de los liberales están contentos porque claramente ya ahora tienen una constitución, tienen una forma de cambiar el panorama político. Cuando viene el rey de regreso, bueno, cuando lo liberan, regresa a España, abole la constitución de Cádiz, ese mensaje llega a América. Después viene el levantamiento de Riego, que obliga al rey a jurar la constitución, pero para cuando llega la noticia, que el viaje en barco dura como 2 meses, para cuando llega la noticia a América de que ya no hay constitución, el estallido explota. Y luego llega la noticia de no, que sí, que el rey ya va a aceptar la constitución, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, ya eso es imparable. Eh, entonces, lo que estamos viendo, y esto no lo explica Gullo, no lo va a explicar porque no le interesa, él es un propagandista, pero lo que estamos viendo es una maraña de nuevas leyes, de reformas, de descontentos, de clases, de situaciones políticas acumuladas durante mucho tiempo que llegan a un momento y estallan. Entonces, bueno, no es como un castigo divino, no es una torpeza simplemente local, sino que lo que estamos viendo es una cuestión estructural. Fue un régimen colonial
de tipo francés, como ya les dije, que impone unos gravámenes muy fuertes, prácticamente se dedica a la explotación y a la extracción de recursos, es decir, un régimen colonial. Luego entonces ya tenemos que en las guerras de independencia hay que financiarse, no hay plata, entonces muchos recurren a préstamos. Se destruye la economía prácticamente, es una guerra. En algunos países obtuvo la independencia sin pelear, sin disparar una sola bala, prácticamente sin pelear, pero en otros no. En otros sí, por ejemplo en Nueva Granada, en el Virreinato de la Plata, en la Capitanía General de Chile, en el Virreinato de Nueva España, sí hay pues unas batallas muy fuertes que prácticamente destruyen la economía. Entonces estamos arrancando de cero y no solo de cero, sino endeudados. Lo que le pasa a México y ahora sí independiente es que lo invade Francia. Entonces, una invasión francesa que los destruye totalmente, eh, seguida por pues una invasión estadounidense. Entonces, como ya les había mencionado antes, España participó muy directamente de las independencias de las 13 colonias de Gran Bretaña y la fundación de los Estados Unidos, la devolución a Francia de la Luisiana en 1800, eh, pues que básicamente luego Francia se la da a un precio baratísimo a Estados Unidos, la entrega de lo que es la Florida, y bueno, con esto Estados Unidos obtiene una potencia que no había tenido antes. Que si no la hubiera tenido, no hubiera, no se hubiera convertido en la potencia en la que se convirtió. Y aquí voy a hacer una aclaración, porque hay mucha gente que me dice que yo dije que no se pueden hacer comparaciones de hubiera, ¿no? Yo siempre digo, no se puede saber qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado los británicos, porque no pasó. O sea, no podríamos saber si hubieran aplicado un régimen como el que aplicaron en la India, donde no exterminaron a la población local, o como si aplicaron, por ejemplo, en otras regiones como en Australia, donde prácticamente hacen un genocidio, ¿no? El tema es que acá tenemos dos tipos de hubiera. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto lo hice yo para un comentario del otro video, pero me gustaría explicárselos. Vamos a tomar dos argumentos. Argumento uno: si Castilla no hubiera llegado a América, no existiría Hispanoamérica. Y argumento 2: si Gran Bretaña nos hubiera conquistado, nos hubiera exterminado, ¿no? Lo que sucede es que el argumento distingue dos tipos diferentes de contrafactuales históricos, es como se llama esto. Contrafactuales como un ejemplo que trata de ir en contra del hecho, ¿no? Eh, Son dos contrafactuales históricos de hubiera diferentes. Hay uno que lleva una conexión lógica con la realidad que conocemos. El primer caso, ¿verdad? Si Castilla no hubiera llegado a América, no existiría Hispanoamérica, es una relación necesaria y demostrable. Eh, Hispanoamérica es una entidad histórica concreta con lengua española, catolicismo, mestizaje, instituciones virreinales, estructura económica eh, colonial, etcétera, propia específicamente de la administración que vino desde España, de la península, ¿no? Se entiende. Es un efecto directo de la conquista castellana iniciada en 1492. Sin este evento fundacional específico, el objeto que estamos analizando en esta analogía, Hispanoamérica, no existiría. Entonces estamos hablando de una deducción lógica basada en cadenas causales documentadas, ¿no? Y en el segundo caso, si Gran Bretaña no se hubiera conquistado, ¿qué habría pasado? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está en un plano totalmente distinto, lo que se llama la contingencia histórica impredecible. Aquí no hay una conexión necesaria entre la causa hipotética, que es la dominación británica, ¿verdad? La causa es hipotético porque no sucedió, y un resultado único, ¿verdad? Entonces la historia lo que nos demuestra es que los procesos coloniales británicos son muy variados. Eh, en general, digamos, los procesos coloniales en ese periodo son muy variados, pero sí, en general, los británicos también fueron muy variados y los hispanos también.
porque tienen resistencias indígenas, tienen epidemias, alianzas, guerra, recursos explotables de muy diferente tipo, clima muy diferente. Entonces, por ejemplo, cuando Gran Bretaña coloniza la India, como lo mencionaba, implanta un sistema que es muy burocrático, que es indirecto. Había virreyes en la India, por aquello que digan, eran virreinatos, entonces no eran colonias. También había virreyes en la India y eran una colonia. Promovió el inglés como lengua de élite, desindustrializó muchas regiones enteras para favorecer las industrias de Gran Bretaña, especialmente en Manchester. Pero por ejemplo en Nigeria usó gobiernos indirectos mediante jefaturas locales. Fragmentó los territorios como les dio la gana, explotó pues, los recursos como le dio la gana, pero prácticamente no dejó nada ahí. Eh, Luego, por ejemplo, tenemos Australia donde cometió un genocidio absoluto, una limpieza étnica. Entonces, digamos que si los británicos hubieran conquistado los Andes, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Cualquiera de los modelos pudo haber sido posible. Eh, y luego por ahí pues, podemos tener otros ejemplos este, que pueden, digamos, demostrarnos estas ideas, pero pues no creo que sea necesario, ¿no? Yo creo que queda bastante claro. Entonces, cuando yo estoy hablando de los hubiera, ¿qué hubiera pasado? Sí, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué hubiera pasado si mm, España no ayuda a independizarse de los Estados Unidos? A eso es un hubiera que sí se puede utilizar. Si España no hubiera apoyado las independencias de los Estados Unidos, no hubiera molestado a Gran Bretaña, que luego apoyó las independencias de los territorios americanos. Fue un revanchismo total causado por la ayuda de España, el apoyo de España a los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si España no le hubiera entregado la Florida y no hubiera entregado la Luisiana? Estados Unidos no hubiera tenido la potencialidad que tuvo y las riquezas que tuvo en prácticamente iniciando. Y México, con las guerras y el empobrecimiento que tenía y las deudas, no tenía cómo hacerle frente. Entonces, aquí lo que quiero, digamos, demostrar es que Marcelo Gullo utiliza los argumentos que le convienen, pero no necesariamente son los argumentos más lógicos, más reales, más apegados a la realidad. Simplemente está haciendo uso de la propaganda, de las fuentes que le sustentan su hipótesis y su discurso. Los mexicanos de hoy, esto ya es un mensaje como para toda Hispanoamérica, pero como estamos hablando de México, los mexicanos de hoy de alguna manera deberían entender dos cosas. Primero, está bien que se sientan orgullosos de ser descendientes de españoles y de indígenas, todos somos mestizos, bueno, la gran mayoría somos mestizos y eso está muy bien, no hay nada de que avergonzarse, ni por un lado ni por el otro. Son procesos que ocurrieron hace 500 años que no deberíamos estar juzgando. Los conquistadores hicieron lo que hicieron, los indígenas hicieron lo que hicieron. Eh, España no nos debe nada, porque la España de hoy no es la España de hace 500 años. El rey no nos importa, por lo tanto sus disculpas nos deberían dar igual. España no debería disculparse tampoco, porque ellos no hicieron nada. Los españoles no deberían disculparse, los españoles de hoy es un mensaje de los españoles. Ustedes no deberían disculparse porque fueron nuestros ancestros, no los de ustedes, los que conquistaron estas tierras. ¿Qué más puedo decir? México sí, sí empezó difícil. ¿Cómo dice? Hay un dicho, bueno, no lo voy a cercenar porque no me acuerdo muy bien, pero México empezó perdiendo. Esa es la verdad. Pero hay otra cosa que Marcelo Gullo dice que sí, sí es muy cierta y es que ya hemos tenido 200 años para levantar cabeza y no lo hemos hecho. Entonces sí deberíamos dejar de sentirnos víctimas de algo que pasó hace mucho tiempo, porque 200 años ya ni siquiera nos afectan a nosotros como para estar llorando tanto por eso. Entonces, si levantemos cabezas y ya dejemos de echar culpas, veamos a nuestros políticos y echémosle las responsabilidades de lo que están pasando. Los indígenas de hoy sufren por las repúblicas de hoy, no por el imperio de hace 200 años o 500 años si hablamos de la conquista. Entonces, bueno, eso era lo que quería hablar. Marcelo Gullo, sus libros tienen muy mezclado y muy bien mezclado mentira de verdad.
Entonces hay que tenerle mucho cuidado a Marcelo Gullo. Marcelo Gullo es un propagandista, no es un historiador. No se ha dedicado a la historia hasta ahorita. Él era un politólogo. Entonces, pues nada más escribió y como es un discurso que en España pega muy bien, pues está siendo muy bien recibido, es un bestseller y lo invitan a este tipo de canales y ya ven que son canales de España, porque ahí es donde pega este discurso. Dejémoslo a un lado, tratemos de ser críticos con lo que dice, porque realmente es muy delicado cuando una persona dice entre dos verdades dice una mentira, porque entonces al final te termina confundiendo y puedes estar repitiendo mentiras como verdades. Entonces a Marcelo Gullo tengámosle mucho cuidado. Es un sicario de la propaganda. Él te va a venir a decir un discurso por el que él está teniendo dinero, a él le están pagando por la venta de libros, a él le pagan por dar conferencias, él está sacando, es un negocio esto que hace Marcelo Gullo y otros, porque hay otros que les sirve Marcelo Gullo porque les da mucha fuerza, pero hay gente que lo que está utilizando es, digamos, ciertas plataformas para hacer plata. Entonces, bueno, nada. Todos los comentarios son bien recibidos. Voy a tratar de responderlos todos los que pueda. Yo siempre trato, les dedico, ¿verdad? Unos cuantos minutos. Ya no voy a volver al video anterior. Ya estuve bastante ahí. Traté, si ustedes ven el video anterior, traté de hacer la mayor cantidad de respuestas, lo mayor explicativas, ¿cómo es? Lo mejor explicativas posibles. Hay algunas que por supuesto se me van a pasar, no puedo responderle a todo el mundo, pero la idea es esa, la idea es que ustedes puedan tener acceso a una información pensada, crítica, objetiva. Ningún historiador puede ser neutral, ya eso lo hemos dicho. No se le tiene envidia a Marcelo Gullo, se le critica porque él se está metiendo en un campo que no conoce. Y pues nada, lo dejo aquí. Muchas gracias por verme. Suscríbanse, mándenle esto a toda la gente que conozcan. Denle like a la campanita. ¿Qué más se dice? Denle pulgar arriba. No sé. Gracias. Pueden seguirnos en nuestras redes. Ahí se los voy a dejar si no es en los comentarios, como fijados, se los dejo pues en la descripción del video. Gracias y nos vemos.